Cuando la mayoría de la gente piensa en la caída de Roma, imagina ejércitos bárbaros atravesando las murallas, templos ardiendo y senadores corriendo desesperados por los pasillos del poder. Pero los imperios raramente mueren por una sola herida. Y, casi siempre, la gangrena empieza en el dinero. Roma no cayó en un día, ni por una invasión. Cayó poco a poco, moneda a moneda. Y si escuchas esta historia con atención, entenderás que lo que destruyó a Roma no fue la espada del enemigo, sino la mano temblorosa que acuñaba su dinero. Imagina Roma en su apogeo. Las legiones dominaban 3 continentes. El Mediterráneo era un lago romano. Las carreteras imperiales unían a más de 60 millones de personas bajo un mismo sistema. Y en el centro de todo, una pequeña moneda de plata, el denario. El denario no era solo metal, era confianza, era el alma económica del imperio. Cada soldado romano recibía su paga en denarios. Cada comerciante lo aceptaba sin dudar. Cada ciudadano lo guardaba como símbolo del poder de Roma. Durante siglos, el denario fue casi puro, plata sólida, brillante, tangible, un reflejo de la fuerza y la estabilidad del imperio. Bajo Augusto, el primer emperador, contenía un 95% de plata. Una moneda que podía viajar desde Britania hasta Egipto y conservar el mismo valor. No había inflación. No había duda. Roma dominaba no solo por la espada, sino por la confianza en su moneda. Pero la historia enseña una verdad que pocos quieren aceptar. Ningún poder, por grande que sea, puede resistir la tentación del dinero fácil. Dirigir un imperio cuesta. Mantener legiones en las fronteras, construir caminos, acueductos, monumentos, alimentar al pueblo, financiar guerras interminables. Todo eso drenaba las arcas imperiales. Y cuando los ingresos ya no alcanzaban, los emperadores encontraron un atajo. No subieron impuestos, no redujeron gastos. Hicieron algo más sencillo y más destructivo. Empezaron a engañar a su propio dinero. Reducir el contenido de plata parecía una solución mágica. ¿Por qué no acuñar más monedas si el metal escaseaba? Un poco menos de plata aquí, un poco más de cobre allá. La gente no lo notaría, pensaban. Las monedas se verían iguales. El Estado tendría más recursos. Roma seguiría fuerte. Pero el dinero, como la confianza, no admite engaños. Lo que parecía una pequeña manipulación técnica, pronto se convirtió en una grieta moral y económica. Bajo el emperador Nerón, el denario ya contenía un 90% de plata. Con Caracalla había bajado a la mitad. Y un siglo más tarde, en tiempos de Galieno, apenas quedaba un 5%. Lo que antes era un disco brillante de plata sólida, ahora era bronce recubierto, una ilusión metálica. Los romanos no necesitaban ser economistas para entenderlo. Lo sentían en el mercado, en el pan, en el vino, en la carne. Los precios subían. Lo que ayer costaba un denario, hoy costaba 3, mañana 10. El dinero ya no compraba lo mismo. El valor se desvanecía como humo, y con él se desvanecía la confianza. Los soldados exigían más paga para compensar la pérdida. Los comerciantes rechazaban las monedas baratas. Muchos preferían volver al trueque. Las aldeas dejaban de comerciar con las ciudades. El oro desaparecía de la circulación. Los ricos lo escondían. Los pobres lo sufrían. Roma, el centro del mundo, empezaba a fracturarse desde su propio tesoro. Pero en aquel momento, los emperadores no veían el abismo. Ellos solo miraban las cifras. Más monedas significaban más dinero, más pagos, más guerras, más poder. Y así, el ciclo se repitió. Devaluar, gastar, prometer, hasta que el metal dejó de valer y la palabra del Estado perdió su peso. Los historiadores lo llaman devaluación. Pero para los romanos fue una lenta pesadilla. Una pérdida invisible que cada familia sentía sin entender del todo. La inflación no era una teoría, era hambre, era desesperación. Y cuando la economía se tambalea, el orden también lo hace, porque la moneda es más que dinero, es confianza en el sistema, y cuando la confianza muere, todo lo demás cae detrás.
Roma había comenzado su descenso, aunque aún no lo sabía. El sonido del martillo sobre la plata ya no forjaba poder, sino advertencias. Cada moneda nueva era un testimonio de desesperación, no de grandeza. Y así, el imperio más poderoso del mundo encendió su propia mecha, una que ardería durante siglos. El siglo III después de Cristo fue el punto de quiebre. Roma aún parecía invencible. Sus estandartes ondeaban desde Hispania hasta Mesopotamia. Sus generales marchaban con disciplina y sus emperadores seguían acuñando monedas con su rostro grabado como símbolo de autoridad. Pero debajo de ese brillo imperial, el sistema ya se estaba desmoronando. El dinero había dejado de ser un símbolo de estabilidad. Era una mentira metálica, un recordatorio de que la grandeza de Roma se sostenía sobre promesas vacías. La inflación comenzó a corroer la economía como un fuego que nadie podía apagar. Los precios se disparaban a diario. Un saco de trigo que antes costaba un denario, ahora valía docenas. Los salarios subían, pero valían menos. Los ahorros se evaporaban. Y el pueblo romano, que alguna vez confió en el poder de su moneda, empezó a confiar solo en lo tangible: la tierra, el grano, el oro o incluso el trueque. Las legiones, el corazón del imperio, comenzaron a dudar. Los soldados exigían más paga, querían monedas reales, no discos de bronce disfrazados de plata, pero los emperadores no tenían cómo pagarles, así que acuñaban más, de peor calidad. Más monedas, menos valor. Más dinero, menos confianza. Era un círculo vicioso que devoraba todo a su paso. Las fronteras se desmoronaban. En el norte, las tribus germánicas avanzaban. En el este, los partos resistían. Y dentro del imperio, las rebeliones estallaban una tras otra. Pero lo que realmente estaba matando a Roma no era la guerra. Era la desesperación económica que se filtraba hasta el alma del pueblo. Los impuestos aumentaban para cubrir el déficit. Pero los campesinos, arruinados, empezaron a abandonar sus tierras. Las ciudades se despoblaban. Los mercados quedaban vacíos. Y las carreteras, que antes llevaban riquezas y ejércitos, ahora estaban desiertas. El Estado, impotente, trató de imponer control con decretos. El emperador Diocleciano, en el año 301, emitió un edicto desesperado, el famoso Edicto de Precios Máximos, un intento de detener la inflación por la fuerza. Fijó precios a más de 1000 productos y servicios, prohibió vender por encima de esos valores, y quien lo hiciera, pagaba con su vida. Pero ni siquiera un decreto imperial puede mandar sobre la realidad económica. La gente dejó de vender. El comercio se paralizó. El mercado negro floreció en las sombras. Y el edicto, en lugar de salvar a Roma, la ahogó aún más. El dinero ya no valía. Y cuando el dinero muere, el Estado muere con él. En medio de la confusión, surgió un nuevo intento de salvación. El emperador Constantino introdujo el solidus, una moneda de oro puro, estable y duradera. El solidus devolvió algo de confianza, sí, pero llegó demasiado tarde. El daño estaba hecho. Las generaciones anteriores habían gastado su futuro y Roma ya no podía pagarlo. El oro de Constantino iluminó los últimos siglos del Imperio Oriental, Bizancio, pero en Occidente, la decadencia era irreversible. Las legiones no podían sostener las fronteras. El comercio internacional colapsó. Las ciudades se convirtieron en ruinas. El imperio que alguna vez controló el mundo ahora no podía controlar ni su propia moneda. Y aquí está la ironía más trágica. Roma cayó no porque sus enemigos fueran más fuertes, sino porque perdió la fe en sí misma. El dinero no era solo metal, era confianza. Y cuando la confianza desapareció, todo lo demás, los ejércitos, las leyes, las instituciones, se derrumbó detrás. A medida que los años pasaban, los emperadores se sucedían con una velocidad aterradora. Algunos gobernaban meses, otros semanas,
Muchos morían asesinados por sus propios soldados, hombres que ya no luchaban por Roma, sino por el siguiente pago. La corrupción se volvió costumbre, el valor se volvió ilusión, y el coloso de piedra que fue Roma empezó a agrietarse desde sus cimientos invisibles, su sistema financiero. En los templos, los sacerdotes pedían sacrificios para detener el caos. En el Senado, los pocos que aún se reunían hablaban de restaurar el orden, pero nada podía devolver el valor a una moneda vacía. Los bárbaros estaban en las fronteras, sí, pero los verdaderos enemigos estaban dentro: la inflación, la deuda, la codicia. Roma había cambiado plata por promesas y promesas por nada. El colapso del denario fue el eco metálico del colapso del imperio, y así, sin grandes explosiones ni batallas heroicas, el imperio más poderoso del mundo se apagó en silencio, sofocado por su propia devaluación. El día que Roma cayó, no fue un trueno, ni una explosión, ni un temblor. Fue un susurro, un eco entre ruinas, un silencio en las calles donde antes resonaban las sandalias de las legiones. Cuando los visigodos de Alarico entraron a la ciudad en el año 410, ya no quedaba mucho que conquistar. Los templos estaban vacíos, el tesoro imperial agotado, los mercados en silencio. Roma, la eterna, la invencible, la dueña del mundo, se había derrumbado por dentro mucho antes de que sus murallas fueran cruzadas. Y todo comenzó con algo tan pequeño, tan simple, que cabía en la palma de una mano: una moneda. La historia de Roma no es solo la historia de un imperio. Es la historia del ser humano enfrentado a su propia codicia. Cada vez que un gobernante buscó crear dinero sin crear valor, el sistema se tambaleó. Cada vez que una sociedad perdió la confianza en su moneda, perdió también su unidad. Y cada vez que se mintió con el dinero, la mentira terminó devorándolo todo. Porque el dinero no es papel, ni metal, ni número. El dinero es fe. Fe en que mañana valdrá lo mismo. Fe en que quien lo reciba creerá en él. Fe en que las reglas no cambian según el capricho del poder. Cuando esa fe se rompe, no hay ejército ni Dios que pueda salvar un imperio. Roma lo aprendió tarde, y su caída marcó el inicio de una edad oscura de siglos. Las carreteras se cubrieron de hierba, los acueductos se rompieron, las ciudades se vaciaron, y el conocimiento, la ciencia, el comercio, todo retrocedió. Un imperio que alguna vez construyó anfiteatros, bibliotecas y caminos que aún hoy existen, terminó reducido a cenizas porque su dinero se convirtió en ilusión. Y así, de la misma forma en que el fuego consume lentamente una antorcha hasta apagarla, Roma se apagó sola, víctima de su propia llama, la ambición desmedida. Pero esta historia no es solo sobre el pasado, es un espejo, y al mirar en él, quizás veas reflejos del presente. Hoy también vivimos rodeados de promesas económicas, de deudas crecientes, de dinero que parece infinito, pero no lo es. Hoy también se imprimen billetes, se expanden cifras, se acumulan déficits. Y como Roma, muchos confían en que el sistema siempre aguantará. Pero la historia ya escribió lo que sucede cuando una civilización confunde riqueza con papel. El colapso de Roma no fue inevitable. Fue una consecuencia de ignorar las señales, de pensar que las leyes del dinero podían doblarse sin romperse, de olvidar que cada moneda es un contrato invisible entre un Estado y su pueblo. Roma lo rompió, y el precio fue su alma. Hoy, su historia es una advertencia tallada en piedra, que ningún imperio, por poderoso que sea, sobrevive cuando el dinero deja de ser real, cuando el trabajo deja de valer, cuando la confianza se disuelve. El sonido del martillo sobre la plata, que alguna vez simbolizó la creación del poder, terminó siendo el eco de su destrucción. Porque el dinero, como el fuego, puede dar vida o destruirla. Roma eligió mal. ¿Y tú? ¿Qué aprenderás de ello? Si llegaste hasta aquí,
significa que te interesa entender el pasado para leer el presente, y esa es la clave para no repetir los mismos errores. Así que si quieres descubrir cómo otras civilizaciones prosperaron o cayeron por las mismas razones, si quieres entender cómo el dinero ha moldeado el destino de imperios, reinos y naciones, suscríbete ahora. Activa la campanita, porque en los próximos episodios exploraremos cómo el oro, la deuda y la ambición han cambiado el curso de la historia humana. Roma cayó, pero su lección sigue viva, y solo quienes la escuchan están preparados para el futuro.